Hola. Vamos a esperar dar 2 minutos para que se conecten. Hola, hola. Vamos a dar 2 minutos para que se conecten otros seguidores. Hola, Andrea. Si nos pueden ir diciendo de dónde nos ven. Hola, Vanessa. Vamos a dar un par de minutos para que se unan otras personas y empezar de una vez a hablar sobre el tema. Gracias por conectarse, Oriana, Vanessa, Andrea. Ok, vamos a empezar. Bueno, hola, hola, gracias por estar acá en este en vivo llamado Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hay muchas personas que me escribieron diciendo que les parecía realmente muy crudo tanto las imágenes como el título que yo le había dado a este live, ¿no? Y pues nada, creen que pues esta frase que se llama hasta que la muerte nos separe, no se debería usar así. Pero yo la uso porque fue una frase que a mí me marcó mucho en mi experiencia, ¿no? Esta es una frase tan fuerte porque tiene 3 componentes fundamentales. Uno, hola Paola, uno que es el componente social, que nos dirán, el que dirán, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos en una relación de violencia de género, que puede darse, en mi caso, se dio en mi primer matrimonio, que fue violencia de género psicológica, de alguna manera fue violencia física también, digamos no directa, pero sí poniendo en peligro mi vida. Y pues a mí lo que más me causaba como mucha fuerza en la toma de mis decisiones de no salir de ese círculo de violencia, básicamente era el tema de hasta que la muerte nos separe. Uno, por el componente, allá va, es que me están diciendo aquí, y entonces, Jaylis creo que me está viendo, pero dice que me envió una solicitud, entonces no entiendo para estar en mi video. Entonces, si quieres me escribes ahí, ¿no? A ver qué necesitas.
Pues bueno, lo que le venías diciendo, ¿no? El componente hasta la que la muerte nos separe tiene tres cosas fundamentales. Lo social, que es que el que dirán, imagínate cómo yo me voy a separar. El otro es el familiar, sobre todo cuando venimos de familias o de unos padres que de repente tienen una tradición de matrimonio de 30 años, como era en mi caso. Pues yo tenía un ejemplo de padres que tenían 33 años de casado, entre comillas, un matrimonio bien, pues entonces veías las fotos de la boda, de la familia, de cómo fue, toda esa cosa, ¿no? Y además, y para aquellos que tienen un fuerte componente religioso, que tiene que ver también, que influye fuertemente. Hay familias donde la religión dice, bueno, la mujer debe honrar a su marido. Además, la mujer dentro de la religión, por lo menos la católica, tiene una figura muy sumisa, ¿no? Es la figura esa representada por la Virgen María, donde la mujer es sumisa, es una virgen mariana, lo que llaman las figuras marianas, que además está, como dice, supeditada a lo que el hombre en este caso le dice, que es, ¿no? Que es como la mayor figura masculina, ¿no? La mujer está en un segundo plano. Y cuando hay ese componente religioso tan fuerte, pues la mujer, Dios todo lo proveerá. Si a mí me toca esto, es porque la cruz que yo debo cargar, porque, bueno, porque este es el hombre que Dios decidió para mí y yo debo así seguir adelante con él, ¿no? Estos tres componentes, tanto el social como el religioso, como el familiar, influyen fuertemente, sobre todo en nosotros, en las familias latinoamericanas, ¿no? Porque tiene que ver mucho eso, la boda, el soñar con una boda de blanco y negro, de blanco, como en las películas, ¿no? Una serie de cosas que van influyendo y que esa frase, hasta que la muerte nos separe, implica incluso que tú subyugues tu amor propio solamente por defender esa frase, ¿no? Porque hay que honrar al hombre, porque, en fin, hay una serie de componentes que además tienen que ver con eso. Hablando de mi experiencia, una de las cosas que yo les quería compartir a todos aquí, hola Rudanes, Pao, hola, ¿cómo estás? Carlos, hola. Una de las cosas que quería compartir fue mi experiencia. Yo a los 26 años contraje matrimonio con mi primer esposo, eh, y fue yo me sentí básicamente en una cárcel. Yo era profesional, estaba estudiando, haciendo ya 2 posgrados, tenía cargos de gerencia, tenía un montón de, ¿cómo decir? Un montón de componentes laborales desde el punto de vista de preparación intelectual que yo decía, bueno, a mí esto no puede estar pasándome a mí, ¿no? Y sucede que a lo largo de los 2 años que duró ese matrimonio como tal, pues yo sufría violencia de género, sobre todo psicológica y física, en diferentes formas de hacerlo, ¿no? O sea, y la cosa es que yo no estaba al tanto de que yo estaba en violencia de género. O sea, yo no estaba identificando porque raramente yo estaba repitiendo patrones que yo había visto y que están tan cotidianizados, que parecen tan normales que sucedan, que nos parece, bueno, es que es normal que pase, es normal que suceda. Y yo recuerdo que una de las cosas que me dijo mi mamá al momento de yo casarme fue, los 2 primeros años son difíciles, pero hay que aguantar. La mujer es la que siempre sabe cómo manejar las situaciones, hay que metérsela al hombre por debajo, no sé qué. Entonces, de alguna manera, pues yo tenía muy poca experiencia, porque realmente él era mi primer novio, y y tú cuando ves desde el amor, no imaginas que la otra persona quiera lastimarte de alguna manera, además de lastimarte conscientemente de hacerlo, ¿no? Entonces, yo vivía justificando cada acción de él de alguna manera, justificaba, no, bueno, esto lo hace por esto, me reía, decía, y conforme fue pasando el tiempo, yo fui modificando mis acciones incluso. Yo vivía en la capital y mi familia era de la provincia, entonces yo acostumbraba antes de tener esa relación de mensualmente visitar a mi familia o procuraba encontrarme con ellos o visitarlos.
A mí me pasó entonces que él no le gustaba a mi familia, entonces que no le gustaba que yo abrazara a mis hermanas tanto, que pensaron a molestar ciertos amigos míos, sobre todo si eran los más cercanos, a los que yo le tenía mucha confianza. Habían burlas constantes acerca de mi peso, bueno, que son pasables. Bueno, sí, es que en nuestra cotidianidad eso es normal, ¿sabes? Burlarse de alguien, mira, pareces una ballena, pareces un bojote, o sea, cosas así que tú con una sonrisa justificas, pero al final te hiere y te va aplastando tu autoestima y te va destruyendo poco a poco por dentro y te va golpeando y golpeando emocionalmente. Entonces vinieron además ataques de celos que yo tampoco entendía, que eran celos por las jornadas de trabajo que yo tenía, que eran celos por los amigos, por las amigas, al punto de luego en saber que había puesto incluso personas que me vigilaban, alumnos que me vigilaban a mí. Y yo no concebía eso, yo decía que al final todo para mí, yo era la que estaba mal, yo dije, esto no puede ser, yo estoy mal, sí, efectivamente, porque claro, cuando un hombre es victimario y tiene todas las características de victimario, te va golpeando, te va golpeando, te va golpeando la autoestima al punto de que tu razonamiento, tu raciocinio, no le encuentras sustento, sino que le das tu sustento a lo que él está diciendo. Y eso me fue pasando y me fue pasando una y otra vez, y al cabo de 2 años yo estaba en una relación que no le encontraba salida, estaba emocionalmente destruida, además con 35 kilos de más, y lo único que yo en un momento llegué a pensar es que yo decía, bueno, esto se soluciona si yo me muero, porque caí en un estado de depresión total. Cuando caes en un estado de depresión tan fuerte, pues sí, existen ese tipo de cosas, ¿no? La muerte es la salida, yo no puedo conciliar que las personas que amo estén en un mismo punto, yo soy la culpable, esto no está bien, además yo tengo que sostener este matrimonio, se hizo una fiesta, se hizo una boda, se gastó tanto, y yo, que era la primera de mis hermanas, que tengo 4 hermanas, era la primera de mis hermanas que me casaba, yo decía, ¿cómo yo voy a romper con la tradición de mis padres de 35 años de casado divorciándome? ¿Qué es esto? No puede ser. Hasta, hasta que llegó un momento que por cuestiones que pasaron, yo respiré, yo le planteé a él, yo creo que lo mejor es que nos divorciemos, y entonces él amenazó con lanzarse por la ventana porque él se mataba sin mi amor y cosas así. Y entonces fue cuando yo decido, bueno, vamos a buscar una ayuda psicológica, y él le interpretó como terapia de pareja para solucionar las cosas. Pero en realidad era como que yo buscaba la alternativa de ver, porque ya el amor en mí ya había muerto, o sea, ya yo no sentía amor, porque cuando golpeas y golpeas y golpeas y golpeas tanto a una persona, llega un momento que lo que es el amor muere, y no caí en tener odio, pero ya no lo amaba, pues, y aparte, y tampoco me amaba a mí, que era lo peor de todo. Fue así cuando entonces yo salí de eso, por gracias a mi familia fundamentalmente y amigos que en ese momento me apoyaron, y yo logré romper ese círculo de violencia, ¿no? Y es aquí donde yo les quiero compartir esta información. ¿Por qué? Porque yo, así como yo pude salir, y es un estado de violencia generalizado que existe a nivel mundial, Latinoamérica, en el mundo, y es así como yo decido también crear esta comunidad de mujeres magníficas, porque sí sé que existe la salida, pero es muy difícil hacerlo solo. Es muy difícil además por desconocimiento de los patrones en los que vivimos, porque además están tan cotidianizados que pensamos que es normal y no lo vemos mal. Y sí, sí está muy mal que alguien se burle de ti, está muy mal que alguien te menosprecie, te humille, y está mal vivir en miedo. Y es así como entonces, bueno, yo les traigo ¿cómo decir? Este live que se titula Hasta que la muerte nos separe, porque sé que la tradición religiosa de esa frase tiene un componente muy fuerte en Latinoamérica. Y las personas aguantan, las mujeres aguantan en este caso, porque que básicamente creen que debe ser así, ¿no? Que la mujer tiene que vivir así. Existen un patrón de dinámica de violencia que yo lo viví, y después que lo viví lo estudié,
Ya han pasado aproximadamente 10 años de que yo viví eso. Y hay que diferenciar dos cosas. Hay una cosa que es la dinámica de violencia y hay otro que son conflictos puntuales. Hay conflictos puntuales que pueden haber entre parejas, que son, bueno, por un caso aislado. Ahora, una dinámica de violencia como tal es un patrón que se sigue y que se repite constantemente y cada vez con más frecuencia. La dinámica de violencia se da en las relaciones de violencia de género, como en el caso que me pasó a mí de pareja, pero la dinámica de violencia básicamente se puede dar en personas porque nosotros vivimos en una sociedad que está dado por la jerarquía, es decir, donde hay alguien dominante y vienen entonces personas que están siendo dominadas por ese alguien. Y en base a ese patrón jerárquico, nosotros lo repetimos en diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestra sociedad, en lo laboral, incluso puede haber dinámica de violencia de padres a hijos, porque entonces en este caso el niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad, puede haber de mujer a hombre en el caso de violencias de género, en caso de matrimonio, pero puede haber perfectamente entre hijos a padres, entre hermanos, puede haber entre amigos, incluso también que se da la violencia, ese círculo de violencia como tal. Yo en este caso me voy a querer enfocar específicamente en el caso de violencia de género, que es lo que Mujeres Magnífica se enfoca fundamentalmente y en lo que yo me hice experta, pues viviéndolo básicamente, ¿no? La dinámica de violencia tiene 4 fases que están muy identificadas en cualquier parte, ustedes lo pueden estudiar. Y la primera es la luna de miel, donde absolutamente todo es fabuloso. Hay una parte de seducción donde el hombre, el victimario, lo hace pues todo bello, todo hermoso, el romanticismo, las cosas bonitas, las cosas hermosas, y la mujer que tiene un instinto maternal muchas veces quiere arropar a ese hombre, lo quiere ayudar, lo quiere querer, lo quiere mimar, incluso a veces hasta incluso sustituir a la madre de alguna manera, y la mujer busca satisfacer de alguna manera necesidades vitales que tiene. Por ejemplo, si a ti te gusta el romanticismo, porque bueno, creciste viendo películas románticas, las historias de Disney, novelas que muchas veces lo que hacen es distorsionar la realidad, entonces tú vas a buscar un hombre que tenga esos detalles y toda la cosa y todo bonito. Entonces esa luna de miel empieza y todo está perfecto y todo está hermoso. Pero entonces viene una fase que es la parte de acumulación de la atención, que es cuando empiezan esos ápices que no te cuadran mucho. Tú empiezas a ver algo que es esto no está bien, esto lo veo como raro, ¿no? De repente un gesto de desaprobación, a veces puede ser incluso no contigo, de repente es con alguien más, de repente es que es grosero, violento con un mesero que lo quiso atender, eso puede pasar, eso puede pasar. La fase de acumulación de tensión, como les venía diciendo, que es la segunda fase de la dinámica de violencia, empieza con burlas, de repente unos gestos, no te cuadran ciertas actitudes de él, pero no les prestas mucha atención porque es algo como muy sutil. Son como hechos aislados que van pasando y que tú dices, bueno, debe ser que es algo normal, pues no es algo que es el momento, es la cosa. Entonces, de esa fase viene la fase 3 de esta dinámica de violencia, que entonces es la agresión como tal. Entonces ahí ya es una agresión que tú no puedes cambiar, es una agresión que está tácita, es una agresión que tú puedes ver perfectamente, son burlas. A mí, por ejemplo, y voy a hacer los ejemplos con la experiencia que yo tuve, porque pues es la experiencia que yo tengo y en lo que me hice experta fue por eso. Fue que en un ataque de celo, mi ex esposo me dejó fuera de mi casa a las 2 de la mañana y yo no tenía llaves para entrar y me dijo que me quedara afuera y me insultó y un montón de cosas y cuando finalmente, o sea, mi vida se puso en riesgo en ese momento y cuando finalmente me hizo pasar, me dejó pasar a la casa, fue a fuerza de gritos y empujones básicamente. Y no me dejó y yo intenté muchas veces encerrarme en los cuartos, en la cosa y no pude hacerlo porque él no me lo pedía y hasta cuando no me veía llorando en el piso, entonces me decía, pero no seas exagerada, tú sí eres dramática, estaba jugando, era echando broma, entonces ahí es cuando tú empiezas a ver que
empiezas a dudar porque las acciones no tienen una explicación lógica para tu raciocinio como tal. Y entonces tú intentas buscarle alguna explicación y no la vas a encontrar porque realmente no la tiene, a menos que seas un experto psiquiatra que puedas entender a un narcisista perverso, que es el nombre que se le debe dar a ese tipo de personas que son victimarios y que hacen conscientemente ese tipo de acciones. ¿Y qué pasa? Entonces, y sí, y esos términos, hola Vanessa, sí, Vanessa me está diciendo, siempre se usan esos términos, sí, esos términos son muy comunes, son cotidianos, que nos digan, ay, tú sí eres exagerada, no seas dramática, deja el show, eso es normal, y entonces minimizan, van minimizando tu punto de vista, van minimizando tu opinión, y de esa manera te están violentando de alguna manera porque están menospreciando y tú eres un ser humano que merece además ser escuchado. Y las mujeres que somos emocionales, pues gracias a Dios que somos emocionales, pues porque hacemos todo desde el amor, pues lo hacemos todo desde los sentimientos. Y una vez que estás en esa fase de agresión, que estás de alguna manera muy golpeada, entonces viene esta fase que es la del perdón y refuerzo intermitente. ¿Por qué refuerzo intermitente? Porque entonces el agresor, cuando siente que te puede estar perdiendo de alguna manera, entonces él cambia, básicamente. Entonces cambia su estrategia, entonces empieza a decir, pide perdón, mira, lo siento, te culpabiliza porque es más fácil con su discurso y su argumento, entonces decir que al final fue culpa tuya, no, mira, yo bebí de esa manera, porque bueno, porque es que tú me sacas de mis casillas, o mira, yo te golpeé porque es que de verdad no hay manera de controlarte, y entonces, yo hago eso porque te amo demasiado, entonces me da celos verte al lado de ese amigo. Entonces sí, entonces tú quedas así como mirando al infinito porque no terminas de entender ese discurso, no terminas de entender la situación, no terminas de entender qué está pasando en ese contexto que te están diciendo. Sí, sin ti no puedo vivir, yo voy a cambiar. El compromiso de voy a cambiar es una frase típica del victimario. Hola, Caro, ¿cómo estás? Te dicen así, mira, yo voy a cambiar, te lo prometo, son promesas que se hacen en esta fase. ¿Por qué? Porque es que ningún abusador es abusador siempre. Los abusadores, por eso se llama que esta fase es intermitente, ¿no? Es un refuerzo intermitente. El abusador no es siempre abusador, porque tú no estás con una persona que siempre te hace daño, sino que tiene ápices de aquellas cosas que realmente tú rescatas, hola Caro, que realmente tú quieres, y entonces él refuerza ese compromiso, ese amarre hacia ti a través del amor, de las cosas que a ti te gustan, de detalles, te traigo flores. A mí, por ejemplo, me pasaba eso. A mí me pasaba que me decían, me hacían algo, lo que sea, lo que hubiese pasado, X, y entonces se aparecía con un ramo de rosas, porque a mí siempre me han gustado las flores, gigante, y así con todo el amor, mira, que no sé qué, que sí, que yo te amo, que todo, y al final volvíamos entonces a la fase de luna de miel, que es la primera fase de las que le hablaba. Por eso se llama dinámica de violencia y es un círculo vicioso. Volvemos otra vez a la luna de miel. La luna de miel todo es amor, todo es cariño, yo lo perdoné porque él va a cambiar, porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista y como yo soy una persona buena y como yo soy una persona que ve desde el amor, pues yo no entiendo que esa persona lo hace todo de manera maquiavélica y de manera controlada. O sea, él lo está haciendo, o sea, desde un punto de vista que él está consciente de qué quiere conseguir con eso. Porque su autoestima, la autoestima de este narcisista perverso, de este agresor, se basa entre poder controlarte a ti, en poder controlar a la víctima, en este caso. Así que en el caso, bueno, las flores yo no digo que están mal, están bien, siempre y cuando las cosas tuviesen una razón de ser. Además, es una dinámica que se repite. ¿Qué pasa? Esta dinámica de violencia tú no la vives de una vez. No, ya tú sabes desde que te comprometiste con el tipo que él es un narcisista perverso y es un hombre maltratador. No, no, no. El narcisista perverso es tan inteligente, el narcisista perverso, que él entiende que él no puede ejercer ningún control o ningún mecanismo
de agresión de alguna manera hacia esa víctima hasta que él no se sienta que hay un compromiso, ya sea irse a vivir juntos, ya sea matrimonio, como en el caso que me pasó a mí, ya sea algo firmado, algo que indique que ya hay un compromiso y que digan, ya estamos juntos. Por eso pasa muchas veces que hay gente que tiene 10 años de novios, van a la luna de miel y regresan y se divorcian, ya se separaron. Probablemente porque ya el narcisista perverso o el agresor, cuando está en luna de miel, se siente ya con el poder de poder ejercer control. Y lo manifiesta durante la luna de miel, y entonces cuando la mujer entonces se retira y pues lo identifica y dice, no, esto no es lo que yo quiero, pues. Sí, ella que dice Ruda, me imagino que huelen la debilidad de las personas y se aprovechan. Yo hablé de las necesidades vitales, ¿verdad? Las necesidades vitales de cada persona son diferentes. O sea, como decirte, no, mira, yo necesito sentirme protegida. El narcisista perverso, el agresor, sabe que tú necesitas eso. Necesitas sentirte protegida y él de alguna manera te provee eso, esa necesidad vital que tú tienes. Sabe que a ti te gusta eso y te lo da. Y eso, como satisface esa necesidad que tú tienes, pues es más fácil de ejercer algún momento el control. Por eso es tan importante que nosotros identifiquemos nuestras necesidades vitales para saber que no podemos, que no caer en eso, pues que cuando venga un hombre a darnos eso a cambio de poder ejercer nuestro control, pues no, mira, sabes que no, eso no es conmigo, no, 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 yo no quiero eso. Eso es poco a poco, buscan en el último instante que te cases con ellos. Sí, es por eso, puede ser casamiento, puede ser que vivan juntos, convivan juntos para ejercer ese tipo de control, ¿no? Ellos cuando sienten ese compromiso, ya dicen, aquí estoy, ya tengo el poder, ¿no? Y la mujer cae en algo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo le sucede, por ejemplo, a las personas en secuestro, donde tú empiezas, el síndrome de Estocolmo es que consiste en mostrarse comprensivo con el victimario. Ya yo le empiezo a comprender, lo empiezo a justificar, empiezo a convivir con eso. Entonces es cuando tú empiezas a cambiar acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves el celular y antes que él te pregunte quién te está llamando, tú le dices, es mi mamá. Tú estás comiendo, almorzando con alguien, y antes que él empiece a escribirte, a buscarte, no sé qué, te dice, estoy esperando la comida, ya llegó el primer plato, estamos pagando la cuenta, ya voy para allá, antes que él, entonces tú empiezas a modificar actitudes con tal de evitar, sobre todo, esos conflictos porque te agobia saber que vas de una pelea a otra, de un conflicto a otro, de un conflicto a otro, de un conflicto a otro, entonces tú empiezas a modificar actitudes, dejas de salir, porque no, es que salgo y este me va a hacer un bromero, me va a pelear por eso, va a haber una discusión porque voy a salir, empiezas a modificar tu modo de vida. En mi caso yo dejé de visitar a mi familia, empezaba menos a estar con mis amigos, buscas de repente cambiar de trabajo. A mí me pasó que yo siempre había sido cargos gerenciales que me demandaban mucho tiempo dedicado a mi trabajo, un trabajo que además me gustaba, pues era un trabajo, a pesar que era muy demandante, me gustaba. Y entonces en un momento él me dice a mí, mira, vas a tener que cambiar de trabajo porque cómo vamos a hacer cuando tengamos hijos. O sea, a mí no me gusta eso, o sea, vas a tener que buscarte un trabajo de menos nivel, de más abajo, porque a mí yo creo que eso no nos va a funcionar a nosotros. Y yo de hecho acepté, en ese periodo de casada, acepté un trabajo casi que era analista, o sea, una cosa que para mí era algo que ya yo había superado profesionalmente, pero por 1.000.000 de tiempo, y lo acepté porque, bueno, había que, así estamos bien, él está más tranquilo, está contento. Me sentía terrible, me sentía mal, me sentía despreciable, te los cuento, porque es que, hola, ¿cómo estás, Génesis? ¿Por qué? Porque, bueno, porque no estaba haciendo lo mío, porque estaba modificándome en función de evitar discusiones y me empecé a identificar, no, pero es pobrecito, es que él tuvo una infancia muy difícil y bueno, entonces él más bien ha llegado muy lejos y, o sea, entonces empiezas a justificar y ver cómo lo haces para ayudarlo y entonces caes en ese síndrome de Estocolmo donde tú le empiezas a ver, ay, pobrecito él, no, pero es que él tiene muchas virtudes y no sé qué, entonces no lo comprenden.
mi familia siempre está en contra de él, mis amigos no lo comprenden, él es tal cosa, no lo conocen como yo lo conozco, pero yo sé que yo lo puedo ayudar, yo sé que yo lo puedo cambiar. Ese tipo de frases que nosotras en nombre del amor pensamos que podemos transformar a alguien, pues no, o sea, de verdad no es así. Desde tú a la persona en su esencia es lo que es y no se va a transformar. Nosotros podemos evolucionar y yo sí creo que nosotros nos transformamos cada día en mejores personas, pero partiendo de nuestra esencia y de nuestros valores. Pero una persona que hace daño conscientemente, mira, no se va a cambiar, no va a ser diferente, va a ser siempre así esa persona. Y te va a prometer muchas veces que va a cambiar y te va a prometer que esa persona va a cambiar, porque eso es parte del círculo de violencia que está estudiado muchísimas veces, algo que está establecido. Las dinámicas de violencia se repiten una y otra vez, por razones distintas. O sea, si hoy por lo menos él te reclama, mira, porque no me lavaste este pantalón, mañana él te va a reclamar porque el pantalón está mojado. ¿Por qué? Bueno, porque es que no hay razones lógicas para que él te vaya a pelear o te vaya a molestar o te vaya de alguna manera a vejar, porque es que ellos funcionan en función de establecer algún tipo de control, porque su autoestima se fortalece a medida que la tuya va disminuyendo. Es así como funcionan los círculos de violencia. Nosotros no nos enamoramos porque los hombres sean malos. No nos enamoramos, o sea, ay, porque somos masoquistas, sí, a mí me gusta el malote. No. Nosotros no estamos con ellos por eso, no. Simplemente con el tiempo ellos van reflejando esa esencia que va saliendo a medida que ellos sienten que tienen control sobre ti. Eso es lo que va pasando. Ay, que éramos almas gemelas, que nos parecemos muchísimo. Todo ser humano es diferente a otro. No hay un ser humano que sea idéntico igual al otro. Ni siquiera los gemelos son uno igual a otro. Todos somos distintos. Entonces, cuando tú sientes que alguien se parece demasiado a ti, que es tu alma gemela, más bien, cuidado porque tú no sabes si esa persona está estudiado tanto que sabe qué es lo que tú quieres que diga, que sabe qué es lo que tú quieres que que haga él, para poder entonces, de alguna manera, pues a enamorarte, porque al final nosotros nos movemos por eso. Yo sí creo en el amor libre, en el matrimonio no creo en hasta que la muerte los separe, porque conozco un montón de parejas que están en un matrimonio que no los hace felices. Entonces yo sí creo que existe el amor y también creo que hay matrimonios felices, por supuesto, pero a base del amor, no a base como tal de un matrimonio como tal, sino del amor libre, es decir, que tú te sientas libre de hacer y sentir lo que tú quieras. La seguridad emocional del agresor siempre va a depender del control que él ejerza sobre la mujer, siempre, ya sea a través del miedo, a través de la humillación, de la agresión verbal, de la agresión física, sexual, psicológica, simbólica, económica. Hay un montón de tipos de agresiones y él las va a ejercer. No, mira, no puedes, no, te llegó la maternidad, debes dejar de repente la parte laboral y dependes económicamente de una persona que es un agresor. Entonces esa persona, no, mira, si no haces esto, yo no te doy el dinero para que tú hagas esto. No, yo no quiero que tú gastes en esto, entonces no te voy a dar dinero para eso porque tú lo gastas. No tener la libertad de manejar tu propio dinero. Eso también es agresión económica, psicológica, verbal, física. La física, digamos que es la más fácil de identificar porque ya llega un momento pues de contacto físico y es muy difícil de ver, pero la psicológica tiende a ser un poco como decir, no, eso es normal que pase. Y las agresiones dentro de la violencia de género están sustentadas fundamentalmente en la sociedad patriarcal. La violencia de género está fundamentada en que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal donde se generaliza y se normalizan las cosas, ya sea, mira, por arbitrariedades. Hay ejemplos de violencias que de repente no son consideradas como violencia. Arbitrariedad, expresiones de desprecio, de repente con una mirada, mira, te veo, no me gusta lo que hice, y que así, ese tipo de cosas que tú sabes que con solo esa expresión no le gustó lo que tú estás haciendo. Reproches exagerados, que de repente tú hiciste algo y esa persona te quiere comer, te dice y te regaña como si fuese tu padre
y te reclama y son reproches exagerados, eso es un tipo de violencia que hay, la intimidación, el desprecio, el despreciarte, el mirarte con asco, ese tipo de cosas. Tú no puedes hacer eso con una persona, no lo harías por nadie, o sea, no es algo que se debe hacer por la negación de la agresión, cuando te dice, no, pero es que yo no hice eso, tú lo interpretaste mal, eso eres tú, que todo lo exageras, que de repente lo ves todo como una violencia, como una agresión, o seas dramática. Eso es negación de la agresión, todo eso es violencia de género. La negligencia afectiva o sexual, por ejemplo, hay parejas que obligan a la pareja a tener encuentros sexuales si ella no lo quiere hacer, o al contrario, te rechaza o, no te, o como tipo de agresión, decirte no quiero estar contigo, no quiero tener intimidad contigo. Y dice Oriana, bailando te reclaman porque otro te ve y de paso te dice que le devuelves la mirada. Bueno, sí, exageración, Dios mío, o sea, ¿por qué te va a reclamar si alguien te vio o no te vio, ¿no? Aparte, los ojos son para mirar, ¿no? Hola, baila, son tipos de violencia que se dan en la cotidianidad y nosotros lo vemos tan normalizado que no lo percibimos como esa violencia, ¿no? El desplazamiento de la culpa, ¿no? Eso no es mi culpa, es tu culpa, porque tú hiciste eso y me hiciste poner bravo. En este caso, no, mira, es que tú lo miraste y por eso él te estaba mirando, entonces es tu culpa y entonces te reclaman. O sea, ellos la culpa te la llevan a ti, te lo arrastran a ti. La cronofagia. Cronofagia es la demanda de tu tiempo. O sea, cuando él quiere que todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo estés con él, que no estés con más nadie, sino solo con él. Eso a mí me pasó un montón de veces. Entonces es casi que absorbente, ¿no? Y si tú estás con alguien, estás con un compañero de trabajo, saliste a tomarte una cerveza, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás con ella? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué si sales con ellos? Ese tipo de cosas son violencia de género porque es que nosotras no tenemos por qué pedir permiso para salir. Eso es libertad de cada mujer hacerlo. Cada mujer tiene el derecho de ser libre, de amar en libertad, de tener la libertad de decirle a su pareja, me siento, mira, me quedé con unos amigos tomándome unas cervezas y ya, pues así, sin pensarlo mucho y sin tampoco pensar que él se va a molestar. Cuando tú empiezas a modificar tus actitudes, estás en un estado de violencia. Cuando hay una falsa intimidad, ¿no? El agresor a veces lo que quiere es tener simplemente intimar, entonces te empieza a alabar, que no, es que tú eres la mejor, porque esto, porque aquello, porque lo otro, que no sé qué, contarte, obtener esa intimidad que él está en ese momento que quiere, pues no, el silencio. El silencio es un tipo de violencia, porque en ese momento tú estás anulando a un ser humano. El silencio o sea, y hago nuevamente la salvedad, estoy hablando de la violencia de género, aunque esto perfectamente puede darse incluso a niños, ¿no? De un adulto hacia un niño. El silencio, cuando tú le escribes y no te responde más y tú no sabes por qué está molesto y empiezas Dios mío, pero ¿qué pasó? Empiezas a preguntarte qué hice, pero qué hice si yo no sé lo que hice, pero no te responde, no te habla, no te llama, te ignora las llamadas o simplemente no te habla en la casa, todo eso. Esa persona te está haciendo una manera de violencia. ¿Por qué? Porque es que nosotros, los seres humanos, somos los únicos primates que verbalizamos y por lo tanto, es que tengas una condición especial, por lo tanto necesitamos comunicar, necesitamos hablar. Cuando una persona te ignora con el silencio, te está anulando y no te hace sentir bien para nada. O sea, yo te pregunto, ¿tú te sientes bien cuando una persona te da en silencio, te está agrediendo de alguna manera? El silencio también puede ser agresión. El aislamiento, cuando aislamiento no es solamente, ay, bueno, te encerró en un sitio, ¿no? Sino que además no me gustan tus amigos, entonces tú empiezas a dejar tus amigos. No me gusta tu familia como me mira, empiezas a dejar a tu familia. O de repente salen en un sitio y tú ves la cara de cañón del hombre o que está bravo porque no le gusta, no le parece nada, entonces tú te incomodas además, entonces tú dices, no, es que no, mejor no salimos más juntos. Porque entonces empiezas a ver que son agresiones que se están dando, ¿no? Que el reproche es cosa. Entonces tú te vas aislando, te vas cortando, te vas pasando y te vas convirtiendo, por experiencia propia, se lo digo, es una especie de cárcel virtual donde tú te encierras con tal de que no exista otro conflicto más. O sea,
Él se hace la víctima continuamente, pobrecito yo, por tu culpa. Siempre la culpa es de la mujer, es tuya. Te vigila, te controla, tiene celos de cualquier persona, de cualquiera. O sea, a mí me celaban de mis hermanas. Y te vigila, a mí me pasó que me vigilaba con un alumno de él de la universidad y yo desde tiempo después supe que había una persona que me vigilaba en mi trabajo y le daba su versión de lo que yo hacía en mi trabajo, ¿no? También. No, ella lo que pasa es riéndose, ella lo que se la pasa es allá encerrada con su grupo, entonces así, ¿no? Ese tipo de cosas. Y otra cosa que amenaza con terminar constantemente, esto se va a acabar, yo no me calo esto, hasta aquí llegó esto, y no sé qué, y empieza, no sé, y tú, que a lo mejor estás enamorada y no quieres que eso pase, entonces lo vuelves a perdonar, le pides, o sea, al final terminas tú pidiéndoselo que por favor no, que vamos a hablar, vamos a conciliar, porque es que además a nosotras nos criaron para conciliar. La mujer culturalmente tiene que conciliar, la mujer culturalmente tiene que comprender, tiene que entender, tiene que callar, tiene que dar lo mejor de sí y tiene que ser la responsable de un matrimonio bueno, tiene que ser la responsable de los hijos, es la responsable del hogar, es la responsable de construir cosas. Al final es la responsable de todo, por lo tanto, al final es también la culpable de todo, ¿no? Entonces, todo estos casos de violencia que por ejemplo, si no estás disponible constantemente, se viven cotidianamente en todas las casas, en todas las veces, controlas tus gastos, en qué gastas, en qué haces, todo, con quién trabajas, el tiempo que le dedicas al trabajo, te mide el tiempo que le dedicas a él con el tiempo que le dedicas a otra persona, a los amigos, o sea, es muy difícil, sobre todo porque es que no tiene una explicación lógica para la víctima. Entonces, la víctima, ¿qué es lo que hace? Es que se culpabiliza porque no le encuentra racionalidad a lo que está pasando. Ella no sabe que hay un estado de violencia en el que ella está inmersa y por lo tanto que no es su culpa, es culpa de la persona que está haciendo daño. Pero ella no lo entiende así, porque está en ese círculo de violencia del que les hablé, donde les hablé la primera fase, que es la parte de la luna de miel, luego la acumulación de tensiones, luego la agresión, luego la reconciliación para llegar nuevamente a la luna de miel, donde todo es bello y hermoso y vuelve a empezar el círculo vicioso que se va repitiendo en tiempo, una y otra vez se va repitiendo. Con todas estas expresiones de violencia que les he hablado, ¿no? Desde la arbitrariedad, el silencio, la intimidación, la culpabilización, la amenaza con terminar, todo eso, todas esas que les he enlistado, son maneras de violencia de género que se aplican muchas veces y está sustentado fundamentalmente en la sociedad patriarcal en la que vivimos, donde el hombre es la principal figura de autoridad y la mujer normalmente tiene una sumisión y está supeditada a lo que el hombre, a lo que el hombre dice, a lo que el hombre hace, y todo nuestro componente productivo, económico, social, religioso, familiar, está diseñado en función de una sociedad patriarcal, donde el hombre es la principal figura y la mujer es la que está abajo, ¿no? La mujer es la que está abajo, es la que está ahí esperando que el hombre tome las decisiones. No aquí no compañero, no amigo, no sé qué. Tanto así que nuestro sistema productivo, como tal, económico, está fundamentado, es en el hombre. Porque entonces la mujer no es vista exitosa si, por ejemplo, ella se dedica a la lactancia, y la lactancia, para lo que naturalmente está hecha la mujer, y para poder estar a su lado con su hijo, porque su instinto lo dice así, es un instinto muy animal. Entonces, pero eso no es compaginable con una sociedad productiva, económicamente productiva en la que estamos inmersos, porque te dice que tú tienes que destetar a tu hijo a tal edad, porque te tienes que ir a ser una mujer exitosa profesionalmente, porque si tú a tu profesión no le dedicas el tiempo que le dedicabas antes de ser madre, entonces ya eres una fracasada profesionalmente, así es visto, no eres exitosa. Aunque tu mayor papel que lo estás haciendo es la formación de un ser humano que le vas a aportar a la sociedad, no es reconocido. Porque según los patrones patriarcales, eso no es así. En la pirámide de violencia de género, la pirámide de la violencia de género, la base de esa pirámide está sustentada en la sociedad patriarcal. La cúspide de la pirámide está dada por la violencia visible, lo que es la violencia
física como tal, ¿no? La violencia aquí está donde está, que llega hasta lo que ya conocemos como feminicidio, los asesinatos, que son muy comunes en Colombia, pero aquí, en esta pirámide, saliendo de la base, tenemos toda esta base comprendida de violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia verbal, violencia doméstica, la violencia simbólica, o sea, la violencia digital. Ojo con la violencia digital, que eso está muy dado ahorita, que eso entonces, como tú no haces lo que yo quiero, yo te amenazo o lo hago y empiezo a publicar tus fotos íntimas, videos íntimos, empiezo a grabarte, empiezo a través de redes sociales, te empiezo ¿cómo es de alguna manera denigrar tu figura. Y lo peor de eso es que la gente se solidariza con el victimario, donde dice, ella se lo merecía, porque es que ella, ¿quién le mandó a meterse con ese tipo? Es que ella es una loca, ella no estaba buscando a ese hombre, pues bueno, que se lo aguante ahora. Se justifica de alguna manera al victimario y a la mujer, que es la que ha sido víctima, se le hace sentir culpable y además no cuenta con ningún apoyo. Y eso es muy duro, es muy, muy, muy duro no contar con el apoyo. Y si no es que ella se lo cala, ella se lo aguanta porque es que a ella le gusta. Y yo les voy a decir algo, una mujer cuando está en un estado de violencia, que a veces nos parece incomprensible porque ella no sale de ahí, bueno, les voy a decir por qué, porque ella tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Las mujeres que viven en un estado de violencia, en un círculo de violencia, tienen un miedo horrible, un miedo a perder su familia, a perder a sus hijos, miedo a lo que el hombre le puede hacer, sobre todo si no existe una legislación que la proteja, y además porque su autoestima ha sido tan golpeada, tan emancillada, que ella piensa que no vale la pena, que lo que ella está pensando y lo que ella está sintiendo, se ha creído lo que el hombre le ha dicho, lo que el victimario le ha dicho, y entonces por lo tanto ella menosprecia su propia opinión, porque ha estado golpeada psicológicamente, por lo menos, durante mucho, mucho tiempo. Entonces cuando le toca tomar la decisión es muy difícil hacerlo. Yo les pido que cuando encuentren una mujer que esté en ese estado, el mejor momento para poder, de alguna manera, no intervenir, porque al final la decisión la tiene que tomar ella, pero de alguna manera como mostrarle que existe una salida de ese círculo de violencia, es justamente cuando ella está en esa etapa de posagresión, que viene, que ella está, que no entiende lo que está pasando, que no justifica. O sea, que aún no perdona al agresor por lo que acaba de pasar, por la agresión que acaba de vivir, que, no sé, la humilló, la hizo sentir mal, la hizo sentir lo que sea. En ese momento es el momento en que uno le puede mostrar a esa persona que existe una salida. Porque mientras ella esté en su luna de miel, pues no va a ser, porque ella está enamorada. Y quiere creer que todo efectivamente va a ser así siempre. Por eso es que ella no sabe que el narcisista perverso es un envidioso de ella misma, además un misógino, para los que no conocen el término, se considera, es cuando básicamente son los hombres que consideran a la mujer menos que ellos, ¿no? Seres inferiores a ellos. Eso es lo que es un misógino. Y el narcisista perverso es un misógino, es un hombre que no considera a la mujer a la par de ellos para nada, ¿no? Las víctimas nos culpabilizamos muchísimo, porque cuando intentamos racionalizar lo que pasó, no le encontramos lógica. Y no la vamos a encontrar, pues, porque realmente la realidad se distorsiona mucho por el victimario. Y pues entonces que estás atrapada en algún momento en esa cárcel de miedo, ¿no? De miedo, humillación, agresión verbal, agresión física, que no te hace salir de ahí. Entonces, eso es lo que suele pasar. Yo estoy haciendo una síntesis de lo que es el círculo de violencia, que está plenamente identificado en sus cuatro fases, y lo que sí es posible, lo que yo les puedo decir que por mi experiencia, es que sí es posible romper ese círculo. O sea, ese círculo es posible romperlo y salir de él. Es posible, a veces lo hacemos cuando tocamos fondo, como me pasó a mí. O sea, tocas fondo y de repente hay una luz que te dice, ¿sabes qué? No tienes que pasar por eso, es posible hacerlo diferente. Y ahí es cuando tú logras hacerlo, ¿no? Que es lo que yo sentí que me pasó a mí. Yo vi una luz, alguien que me dijo, no, tú no tienes por qué pasar por eso,
Además, tú estás en un estado de violencia y tú no lo sabes, yo no lo sabía en el momento, yo no sabía que estaba en un estado de violencia de género, de verdad, no los identificaba. Además, yo pensaba que eso era algo que pasaba solamente en los estratos muy populares, muy humildes, y no pensé que una persona que fuese profesional, que tuviese de alguna manera en ese tiempo fuese tan activa económicamente, de repente independiente, le pasara eso, ¿no? Y sucede que sí me pasó. Y con el pasar de los años entendí que además yo estaba repitiendo patrones familiares que venían pasando en mi familia de generación en generación y que ahí estaban, pues ahí estaban ahí y yo de alguna manera los percibí, los tomé como normales y sucede que cuando me tocó a mí ejercer como pareja, entonces busqué a un agresor y repetí patrones y entonces llegó un momento que yo dije, ya va, ¿qué es esto? No fue nada fácil, no fue muy nada, o sea, les digo que el tema de la sanación es muy duro porque en el momento que sales de un proceso, de una relación tóxica, una relación de agresión, una relación que te ha devastado, que te ha destruido, te encuentras perdida, te encuentras extraviada, no sabes qué vas a hacer con tu vida. Te estás en un estado como de, ¿para dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Porque yo había hecho mi plan de vida en función de esta persona con la que yo quería hacer mi familia. Y lo que sí les digo es que sí es posible sanar, es un trabajo diario, es un trabajo sobre todo de volver a levantar esa autoestima, porque cuando sales de ahí, literalmente sales hecha pedazos, por dentro y por fuera. Básicamente lo que está saliendo de esa relación son pedazos de ti, pero esos pedazos se pueden ir otra vez amalgamando para una mujer que va a renacer a partir de eso, y va a renacer ya sea para dos cosas. Una, para ayudar a otras mujeres que han pasado por eso o están en eso y decirles que es posible salir, o para repetir patrones y volverse a buscar otro victimario, que es posible caer porque estamos con una autoestima baja. Y entonces transmitir ese tipo de patrón a hijos, a personas que, no, que están de alguna manera bajo nuestra educación. Entonces yo me fui y creo en la alternativa de que nos podemos ayudar, sobre todo cuando descubrimos que tenemos muchísima fuerza cuando nos unimos las mujeres. Yo años después, mucho, ya pasaron creo que 7 años, yo encontré otra pareja, es mi actual pareja con la que ya tengo 5 años, el padre de mi hijo, es un hombre además muy noble y pues bueno, yo no sé lo que pasará en el futuro, por ahora estamos aprendiendo el uno al otro y estamos construyendo, porque sí existen hombres buenos. Existe el victimario y ese narcisista perverso, pero también existen hombres muy buenos. Son hombres que están, nuevas generaciones que están dispuestas a aprender, que están dispuestas a no repetir patrones de machismo, que están dispuestos a una nueva masculinidad y además están dispuestos además a luchar por los derechos de las mujeres. Y nosotras las mujeres, juro, tenemos que ser feministas, no existe otro camino. Tenemos que ser feministas, pero las feministas que nosotros sintamos, con los que nos sentamos identificadas, con las creencias que nos sintamos. Porque es la única manera, hermana, de no salir golpeada, tan golpeada de esta sociedad. Porque la pregunta no es por qué ella está en un estado de maltrato o de violencia. La pregunta real es cómo no caer en un estado de violencia, en una sociedad que está hecha para y por los hombres. Entonces nos toca a nosotras unirnos y realmente entender que tenemos una fuerza magnífica para salir de eso, pero además que contamos con ayuda para hacer eso. Tenemos que por eso, y a partir de allí es que yo creo en mujeres magníficas, porque además creo que la fuerza de la mujer tiene una energía impresionante, infinita, magnífica, que nos permite sanar y desde el amor construir algo nuevo. Y de además criar hombres y mujeres dispuestas a una sociedad libre de violencia, porque nos merecemos una sociedad libre de violencia. Bueno, chicas, esto era lo que les quería compartir. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si quieren, hola, Rosely, Giselle, ¿cómo estás? Pero bueno, ahí que está mi Instagram, si quieren, pueden compartirlo con las que quieren. Esto va a quedar 24 horas acá en Mujeres Magníficas. Gracias a todos
por acompañarme, gracias por estar aquí, espero que les haya funcionado toda la información que les di. Estaré compartiendo toda la información que pueda. Recuerda están aquí mis redes sociales. Además, yo hago coach personal para mujeres, fundamentalmente. Y pues nada, súper contenta de contar con ustedes. Me despido, espero que estén bien. Chao.